Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Maravilloso es nuestro Dios, a Él toda la gloria y la alabanza. Es un gusto nuevamente estar llegando hasta sus hogares, a la intimidad de su hogar, a través de esta maravillosa tecnología llamada Internet, a través de las redes sociales. Dios es bueno, Dios es fiel, y a pesar de que nos encontramos en una contingencia y que los templos están cerrados, la palabra del Señor sigue siendo predicada y jamás vuelve vacía. Hoy el Señor tiene algo especial para nosotros, como todas las veces que nos reunimos a escuchar su palabra. Hoy vamos a hablar sobre la sombra del Omnipotente. Es necesario estar bajo la sombra de Dios. Y el Salmo 91, que es uno de los salmos más conocidos, nos habla precisamente de la sombra del Omnipotente. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estimados hermanos, los cristianos no estamos exentos de tener que atravesar momentos difíciles en la vida. Como seres humanos, al fin y al cabo, nos encontramos en distintas situaciones, momentos de adversidades en la vida, y en la mayoría de las ocasiones nuestra humanidad nos lleva a tener pensamientos de temor o de miedo. Muchos lamentablemente terminan huyendo. La tendencia regularmente es a retirarnos de un lugar en el cual sentimos o no sentimos amenazados en nuestra vida. Se llama instinto. El ser humano por instinto huirá, por instinto el ser humano correrá cuando se sienta en algún momento atacado o en peligro. Es muy difícil para muchos de nosotros cuando pasamos por momentos de dificultad. El instinto nos lleva a buscar un lugar, un escondite donde podamos hallar alivio, paz a nuestras preocupaciones. Este siglo, el siglo XXI, este año que estamos viviendo, es un siglo muy peligroso, muy difícil. La Biblia enseña que en los tiempos futuros vendrían tiempos peligrosos. Y el mal del siglo se está llevando a mucha gente, y no es precisamente el virus o una enfermedad crónica. Mucha gente está cayendo en el mal del siglo llamado depresión. Y todo eso es a causa del estrés y de los problemas. Muchas personas están buscando la puerta equivocada llamada suicidio. Porque cuando los problemas saturan tu mente y cuando los problemas suceden con más y mayor frecuencia, muchos tienden a refugiarse en su vieja manera de vivir, en conductas reprobables, algo que, como todos sabemos, no podemos ni tan siquiera considerar para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero desdichadamente muchos otros sí consideran, cuando son confrontados por sus problemas, esconderse o refugiarse en puertas falsas. Y la realidad es que existen numerosos escondites que el diablo nos proporciona para que nosotros queramos mitigar o queramos olvidarnos de los problemas. Muchos entran a la droga, al alcohol,
se refugian en la fornicación, en los vicios, etcétera, etcétera. La muchacha que cree que sus problemas que ella está teniendo en su hogar se van a solucionar huyendo con el novio, está equivocada. Ha tomado una puerta falsa. El hombre que cree que olvidará sus penas con una botella de alcohol o con una cerveza en sus manos está equivocado. La mujer que cree que solucionará sus problemas emocionales buscando en otro hombre lo que su esposo no le da, se ha equivocado. Y el hombre que huye de sus problemas utilizando la puerta falsa del suicidio se ha equivocado. Y todos aquellos lugares que el enemigo proporcione, pero que no te llevan a los pies de Cristo, serán puertas falsas, donde ningún cristiano fiel debe acercarse. Ahora, yo pregunto, al encontrarnos en situaciones o en momentos que nos roban la paz y que nos causan depresión o frustración, ¿dónde debemos escondernos? La respuesta se encuentra en las Sagradas Escrituras. Pues la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y me gusta mucho el complemento del versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si nos escondemos, tenemos un lugar seguro a donde ir. Y ese lugar seguro es bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Quizás algunos de los que están aquí en este momento escuchando este mensaje recordarán que cuando niños jugábamos a los escondites o a las escondidillas. Yo recuerdo que de niño lo hacía con mis primos y con mis hermanas y buscábamos el escondite más seguro y difícil de encontrar. Recuerdo que uno tenía que pegarse a la pared y contar cierta numeración hasta cierto número, regularmente era hasta 100, y después de contar hasta 100 salíamos a buscar a los que habían conseguido esconderse. Yo era muy bueno, recuerdo que ocupaba los escondites más difíciles, pero esa actitud de la infancia termina siendo similar a la que hoy como adultos tenemos. Cuando se presentan situaciones en la vida, cuando tenemos adversidades o estamos en desilusiones o cuando estamos cansados de la vida cotidiana, muchos tendemos a buscar un refugio, un escondite donde nos sintamos seguros. Y si no tenemos cuidado, podemos terminar en un refugio falso, donde quizás encontremos un alivio temporal, pero hallemos también peligro de muerte. Nosotros como cristianos fieles tenemos que abandonar esos falsos refugios que también en ocasiones tenemos, porque es nuestra naturaleza. Tendemos a buscar refugio, pero debemos estar convencidos que nuestro refugio esté en el lugar correcto. Existe un lugar, un refugio para el creyente. Hay un lugar para el hombre y la mujer temerosa de Dios. La palabra nos dice: en el abrigo del Altísimo. Y para tener un mejor entendimiento del mensaje de hoy, vamos a analizar este primer versículo de la Biblia, del Salmo 91, dividiéndolo en dos secciones. Sección número 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Hablemos del abrigo, entendamos el significado espiritual del abrigo. ¿Qué es un abrigo? ¿Cuál es la función de un abrigo? Si buscamos la definición semántica en el diccionario de un abrigo, el diccionario dice que un abrigo es aquella prenda que nos defiende contra el frío, cosa que nos abriga, prenda de vestir larga, provista de mangas,
que se pone sobre las demás y sirve para abrigarlos. Con esta definición en mente, podemos claramente entender que un abrigo es algo que te protege. Ahora bien, no sé cuántos de ustedes han vivido en un clima frío. Recuerdo que a mí me tocó en mis tiempos de estudiante, cuando estuve internado en el seminario en la ciudad de Puebla. Viví alrededor de 4 años allí, y es una ciudad muy hermosa, es una ciudad maravillosa, pero tiene una temporada en el que en su clima hace mucho frío. Y para un sureño como yo, acostumbrado a los grandes calores y al clima tropical del sur de Tabasco, al principio me fue difícil, amados hermanos, adaptarme al clima de Puebla. Recuerdo que experimentaba yo por las noches grandes fríos. Le puedo asegurar que en aquellas épocas no encontraba yo un abrigo que realmente me cubriera del frío. Era yo tan friolento que llegué inclusive al extremo, no sé si sigan existiendo, pero en aquella ocasión compré una cobija que tenía unas resistencias y que las conectabas a la corriente eléctrica y que te daba calor. ¡Ah, qué bonita cobija! Siempre me pregunté si era segura, pues llegué a creer en una ocasión que un día podía yo quedarme electrocutado. Pero quiero decirles que así como buscamos protegernos del frío, cuando usted siente frío, empieza a sentir que su piel empieza a sentir en sus poros cómo penetra la frialdad. Y buscamos inmediatamente algo para cubrirnos. Por ejemplo, aquí cuando llegue el invierno, en Tabasco, si apenas si llueve, de inmediato todos corremos a ponernos una chamarrita, con eso nos basta, porque aquí nos protegemos de la lluvia más que del frío. Pero en los lugares donde realmente hay frío extremo, me refiero a lugares donde la temperatura puede llegar a bajar inclusive a -0, inclusive puede nevar y algo más. Con una chamarrita, amados, te congelas, no te alcanza. Así que en estos lugares que son extremadamente fríos, te haría falta un buen abrigo, un abrigo pesado, un abrigo impermeable para poder sobrevivir. Mis amados, esto es lo que está diciendo la Biblia. La razón por la que Dios nos dice estas cosas es porque hay situaciones difíciles que se presentan en la vida donde no va a ser fácil que podamos nosotros, amados, superarlas, que serán como el frío violento. Si las comparamos al frío, al clima extremo, si nosotros nos ponemos al expuesto frío, seguramente podemos morir de hipotermia, pero tenemos un abrigo adecuado, tenemos un abrigo suficiente que nos puede librar de cualquier situación extrema que venga a nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que estamos viviendo tiempos muy complicados. Dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. San Mateo 24, versículos 11 y 12. Y esto es algo que estamos viviendo hoy en día y que es el acontecer diario. Las personas se están sintiendo conducidas lejos, cada vez más lejos y lejos de la presencia de Dios. Hoy más que nunca vivimos tiempos de inseguridad, tiempos de frialdad espiritual, tiempos violentos, tiempos peligrosos. Y necesitamos apropiarnos primeramente de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Necesitamos acostumbrarnos a vivir bajo el abrigo puesto sobre nosotros. No podemos vivir desprotegidos, no podemos vivir, amados hermanos, irresponsablemente sin el cuidado. No puede usted salir a la calle sin el abrigo apropiado. No puede usted salir a la calle a un mundo peligroso si no está convencido que usted está bajo el abrigo de Dios.
Por eso dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, está refiriéndose a una condición, a un deseo de permanecer allí. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 13, la Biblia habla del carácter de los hombres en los postreros días. Dígame usted si esta descripción bíblica no se está refiriendo justamente a estos tiempos en los que vivimos. La Biblia dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La Biblia nos aconseja a estos hombres, evita. Pero tú, esta palabra es para ti, pero tú has seguido mi doctrina. Era el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, pero hoy es Dios hablándote a ti a través de la palabra. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Es Pablo hablando, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero el que habita al abrigo del Altísimo estará bajo la protección de Dios. El salmista David escribía el Salmo 37, versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Un hombre y una mujer sabia no va a salir de casa sin la cobertura del abrigo de Dios. No sé si tú eres de los que antes de salir de casa te encomiendas a Dios. No sé si antes de irte a la escuela te encomiendas a Dios. Yo no sé si antes de viajar te encomiendas a Dios. Yo no sé si antes de tomar el volante de tu vehículo te encomiendas a Dios. Pero yo he sabido de muchos que han salido de casa y no han regresado. Yo he sabido de muchos que se suben a su vehículo y lamentablemente mueren accidentados. Lo que yo te quiero decir es que un hombre y una mujer que tienen esa disciplina espiritual de antes de salir de casa, doblar rodillas y decir como David decía: encomiendo a Jehová mi camino y confío en Él y Él hará. Estoy seguro que cuando salgas de casa el abrigo del Altísimo estará contigo. Pero no hacerlo es no ponerte el abrigo, y es salir a un mundo lleno de peligros y de perversidad. Desde chicos, mi padre, a mis hermanas y a mí nos educaron con la formación espiritual de antes de salir de casa, avisarles, inclinábamos nuestra cabeza, y mi padre, y en la falta de mi padre, cuando no se encontraba en casa, mi madre ponía su mano derecha sobre nuestra cabeza y nos bendecía. Recuerdo que antes de ir a la escuela, yo corría ya uniformado y le decía: papá, ya me voy, y mi padre me impartía la bendición. Cuando nosotros tenemos la disciplina espiritual de encomendar a Jehová nuestro camino, y cuando nosotros doblamos rodillas y le decimos al Señor: Señor, antes de salir de casa, mi vida está en tus manos.
Señor, antes de irme a la escuela, Señor, voy bajo tu abrigo y protección. Señor, antes de viajar, la Biblia dice que no digas haré mañana, negociaré mañana. La Biblia dice no digas voy a viajar, mejor di si Dios quiere. Antes de viajar, antes de tomar el autobús, antes de subirte a un avión, antes de salir en tu vehículo de casa, encomienda a Jehová tu camino y que el abrigo del Altísimo te acompañe. Segunda parte de este texto dice: el que habita al abrigo del Altísimo, primero habla de habitar, ahora dice morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es sombra? La palabra sombra es usada aquí como una traducción de la palabra hebrea Seol, que significa, amados hermanos, la que te cubre. Normalmente la entendemos como sombra que protege de los rayos del sol. Todos debemos y tenemos que buscar vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo la protección de nuestro Dios. Pero ahora quiero hacerte una pregunta más. Yo creo que podría ser una pregunta sumamente importante para tu vida. ¿Cómo podemos lograr morar bajo la sombra del Altísimo? La respuesta a esta pregunta es fácil y consiste en una sola palabra, y esta palabra es santidad. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para que entendamos bien esta segunda parte del mensaje, en este versículo que nos dice que la sombra del Omnipotente debe ser un lugar donde nosotros tenemos que habitar, tenemos primero que entender la definición de santidad. La palabra santidad se traduce de la palabra griega hawashmach, que es una definición que significa consagrado o apartado. Y como todos sabemos, la consagración es la dedicación y el esfuerzo por alejarse del mal. Esto es santidad. Perseverar en la palabra de Dios y mantenernos fieles a Él en todo momento nos llevará a la santidad. Así que si usted desea vivir bajo la protección de Dios, tenemos que permanecer y perseverar en la santidad. Si queremos vivir bajo la protección de Dios, no podemos esperar que Dios se mueva a donde estamos nosotros, sino es al revés. Nosotros nos tenemos que mover a donde está Él. Ahí se encuentra el ejemplo de Moisés registrado en Éxodo. Dice la palabra que Moisés le pidió a Dios que su presencia lo acompañara a todo lugar. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no iré a ninguna parte. Y Jesús le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El rey David lo entendía muy bien y él escribió y dijo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Quién puede librarnos? ¿Quién puede darnos seguridad? ¿Quién puede darnos paz y descanso? La presencia de Dios, la sombra del Omnipotente. Quiero que notemos bien aquí lo que el salmista dice. El salmista David dice: Él es castillo mío. Y un castillo es un lugar fuerte. Un castillo es un lugar cercado, lleno de murallas, es un lugar que es difícil de penetrar, está fortificado. Quiero decirte, amado hermano en Cristo Jesús, el castillo de Dios es un lugar impenetrable, que ni aun las fuerzas del enemigo pueden entrar. Donde está Dios, el diablo va a huir. Quiero que sepas algo: si estás dentro de ese castillo, tú estás en el mejor refugio. Solo cuando nos refugiamos en Dios, tenemos nosotros la seguridad que el enemigo no nos podrá vencer. Tenemos que estar alertas, no sea que caigamos gravemente heridos en el campo de batalla. Y si aún así fuere, recordemos siempre que la palabra de Dios nos llama y nos dice en 1 Pedro
5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dios nos libre. Pero quiero decirte algo importante. Durante estos momentos difíciles o inciertos, el mejor lugar en el que tú puedes permanecer es bajo el abrigo y bajo la sombra del Omnipotente. ¿Le has dicho a Dios en estos momentos difíciles que Él es tu esperanza? ¿Le has dicho a Dios que Él es tu castillo fuerte? ¿Has elevado oración para encomendarte a Dios y decir: tú eres mi Dios y en ti confío? Porque durante estos tiempos peligrosos y complejos, en este tiempo difícil, en este tiempo en el que todos estamos expuestos, ya no puedes salir a la calle como antes. Ahora tienes que ir cubierto, con guantes, con cubreboca, con lentes. Tienes que ir cubierto porque en cualquier lugar te puedes contagiar. Pero durante estos tiempos difíciles debes aprender a confiar en Dios y debes refugiarte al abrigo del Altísimo. Ayúdeme por favor en este mensaje y escriba allí en sus comentarios: yo estoy bajo el abrigo y la sombra del Omnipotente. Preguntémonos hoy: ¿confiamos en Dios o confiamos en nuestras habilidades? Si usted confía en sus habilidades, un día se va a equivocar. Si usted confía en sus instintos, un día les pueden fallar. Hay quienes todavía no les cae el 20 y creen que todo esto es una conspiración. Pero sea o no, lo que sí te puedo decir es que muchos están muriendo, porque no es un juego, es una realidad. Algo que he repetido en numerosas ocasiones durante el tiempo que llevo ministrando y predicando la palabra de Dios es que todos tenemos que aprender a confiar en Dios. Diga conmigo: sin Dios no puedo hacer nada. Y la victoria solo se obtiene si estamos bajo el abrigo y bajo la sombra de Dios. Para que usted obtenga la victoria sobre sus problemas, sobre sus situaciones de adversidad, sobre toda enfermedad, para que usted salga librado en su diario vivir, en su vida diaria, necesita aprender a confiar en Dios. Oremos esta ocasión y cubrámonos con la protección de Dios. Si tiene usted cerca en su casa a sus hijos, llámelos, invítelos a acercarse a esta oración y vamos a pedirle al Señor que nuestra casa, nuestro hogar esté protegido bajo la sombra del Altísimo. Aprovecha para bendecir a tus hijos. Pon tu mano derecha en su cabeza y dile: hijo mío, hija mía, les bendigo. Que el Señor les guarde en todos sus caminos. Y apréndete esto: nunca salgas de casa sin encomendarte a Dios. Oramos. Padre celestial, nuestra confianza está en ti y depositamos nuestra vida, Señor, en tus manos. Te pedimos, oh Señor, que tu abrigo esté sobre aquellos que te temen, sobre aquellos, oh Señor, que encomiendan su camino en tus manos. Que tu cobertura preciosa, Señor, cubra a aquellos hermanos que tienen que salir a trabajar, a ganarse el pan cotidiano para proveer ese alimento para sus familias. Ellos no salen de casa por irresponsables. Ellos no están saliendo de casa porque no les importe la contingencia. Muchos están saliendo porque necesitan proveer el alimento en casa. Cubre y protege, Señor,
a cada médico, a cada enfermero, a cada paramédico que están en los hospitales expuestos, luchando, Señor, para salvar vidas en contra de esta terrible enfermedad que ha golpeado al mundo. Cúbrelos, Señor. Cubre al trabajador, al empleado, a aquel que sale cada mañana y vuelve a casa, Señor, por la tarde o noche. Que salgan con tu bendición y regresen con tu protección a casa. Oramos, Señor, también bendiciendo a nuestros hijos. Libra a nuestros hijos de todo mal. Cubre a nuestros hijos bajo el abrigo de la sombra tuya, Señor. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nuestros pequeños sean librados de todo mal, de todo vicio, de toda droga, de toda maldad, Señor. Cubre a nuestras hijas de violaciones, de secuestros. Libra a nuestros hijos, oh Señor, de todo acto inmoral o perverso que quiera tocar a nuestros pequeños. Libra a nuestros niños, oh Señor, de picadura de animales ponzoñosos. Libra a nuestros pequeños, Señor, de caídas, de alturas. Libra a los niños, Señor, de cualquier atropellamiento en la calle. Libra a nuestros niños, Señor, de aquellos o aquellas personas que maquinan pensamientos de maldad contra nuestros pequeños. Hoy declaramos que la cobertura, el abrigo y la sombra del Omnipotente está sobre mi familia, sobre mi hija, sobre mi hijo, sobre mi casa. Que cada rincón de tu hogar, que cada esquina, cada rincón de tu casa, recámara, cada habitación quede inundado con la presencia de Dios. Que los ángeles de Jehová acampen alrededor de tu casa, alrededor de tu vida, que te defiendan y te protejan. Que el abrigo y la sombra del Omnipotente descienda sobre tu vida. En el nombre de Jesús, así lo creemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les proteja. Les amo. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862.